Son las 7:17 de esta mañana, viernes 7 de junio. El Mello está hoy. ¿Qué será lo que quiere el Mello? Víctor Miguel, prepárate la llamada del Mello. ¿Necesita gomas? Génere, bueno, después que tenga 15 días nos callamos, Mello, pero ahora hay que ir. La seguridad de Michelén llega a Génere Autocentro. Eso está ahí en la autopista Joaquín Balaguer. Después que usted cruza el puente seco a mano derecha, ahí está Génere Autocentro. Bueno, ahí está el asunto. Mire, fue ayer, fue un 6 de junio de 1944 que se produjo el desembarco de Normandía, que no era día de, fue que los soldados comenzaron a decir, para no decir el nombre de la operación, el día D viene, y hablaban de día D, Operación Neptuno, era que se llamaba, Operación Neptuno, y no estaba programada para el 6 de junio, tampoco, era el 1 de mayo que esa operación estaba programada, pero los aliados la pospusieron para el 5 de junio, del 1 de mayo al 5 de junio, para poder reclutar más tropas y más armamento. Se toman un mes y 4 días, porque era el 5, no el 6, pero el 5 el mar estaba picado, había prácticamente tormenta y tuvieron que aplazarlo para el otro día, esperar que las condiciones climáticas estuvieran mejor. Los alemanes estaban esperando eso. Por otro lado. Póngame el periódico El Hoy. Póngame la primera plana del Hoy. No, pero búsqueme la fotografía que está ahí del presidente Emmanuel Macron y John Biden. Hágamele un acercamiento a eso. Ahí están. No hay duda, cuando hablamos de aliados, hablamos de Estados Unidos, los británicos, los soviéticos y los franceses. Pero sucede que no habían tropas francesas en el desembarco de Normandía, ni soviética tampoco, porque los soviéticos estaban de aquel lado, en Europa Oriental, combatiendo. Míralo ahí, vea. Ahí está. Entonces, ¿por qué Francia, si no tenía tropas en el desembarco de Normandía, en el denominado día D del 6 de junio de 1944? ¿Por qué? Porque fue por territorio. Normandía es un territorio francés. Fue a la Francia ocupada que entraron, que se hizo el desembarco. Y básicamente eran tropas inglesas y norteamericanas. Entonces, mire ahí, vea, bandera francesa y bandera norteamericana. ¿Y dónde está la bandera inglesa ahí? ¿Dónde está la bandera inglesa? Ahí. Porque no había, sí, era territorio francés. Se celebra en Francia.
el aniversario del desembarco del día D. Una cosa terrible, 5 playas, una cosa, murieron, hubo batallones que el 90% de los soldados murieron en el desembarco, hasta que lograron hacer una cabeza de playa. Y entonces, ahí debiera estar la bandera inglesa. Búsqueme ahí el periódico, hay otro ahí, en donde está el desfile en donde están los veteranos. Yo creo que es El País. Sí, El País. Busca El País ahí para que usted vea. Busca El País. No, hágame lo mismo con esa fotografía, señor director. Lo mismo, señor director, hágalo. Hágalo ahí para que ustedes vean una diferencia. Son dos desfiles. Allá estaban desfilando Biden y Macron, los dos presidentes, de una de las potencias. Mírala ahí, vea la bandera inglesa ahí, vea. Ahí está, entre medio de dos francesas. Ahí está la bandera, véala ahí. Pues eso en otro lugar, los veteranos, eso no es los presidentes. Entonces, yo creo, esto es una opinión mía, muy mía. Es una falta de respeto de Macron, que fue el que habló, de decir que este 50 aniversario del desembarco de Normandía es una advertencia a Rusia y que a los ucranianos, que si hay que volver a hacer un desembarco de Normandía, pero ven acá, es un imprudente el Macron ese, con todo ese presidente de esa gran nación francesa. Francia. En Francia ve la libertad, la revolución francesa, ese himno, la marsellesa. Ay, es una cosa tremenda. Pero decir eso, pero usted está loco, amigo, pero usted no sabe que la bomba atómica existe y que cuando el desembarco en Normandía no existía. Usted inventa pero ¿a dónde? Francia está en capacidad de eso. Y Estados Unidos se va a embarcar en eso. Y China no existe. Y las armas nucleares que tiene Rusia. Si hacen un desembarco igual que a los ucranianos que estamos en disposición. No, hombre, no, Macron. Además, es una falta de respeto a la memoria de los millones de rusos que murieron por la libertad. Porque si Rusia en la batalla de Stalingrado no hubiera parado y derrotado al ejército alemán, eso de Normandía no hubiera tenido éxito, ni se había producido. Usted puede estar de acuerdo con Stalin o no, llamarle dictador, lo que usted quiera. Stalin es, cuando se habla de 2 estadistas, de 3 estadistas, de lo que usted quiera, Stalin está en primera fila. Lo que es Stalin, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Charles de Gaulle son 4 gigantes de la Segunda Guerra Mundial. 4 viejos de la época. Son la simbología de la Segunda Guerra Mundial. Y este muchachito de Macron, hablando de que una segunda Normandía, los ucranianos, manda tropas francesas. Tú lo que tienes que hacer, Macron, es darle orden al ejército francés que vaya a pelear junto con los ucranianos para que tú veas que en el Arco del Triunfo cae una bomba. Que dicho sea de paso, en el desembarco de Normandía, los norteamericanos presionaron a los ingleses para excluir a Charles de Gaulle. Ni siquiera se lo participaron. Ni siquiera se lo dijeron. Y no pidieron tropas francesas, aunque fuera simbólica. No, ¿por qué? Porque los norteamericanos, al liberar a Francia, querían poner un títere de ellos y no que fuera Charles de Gaulle. ¿Tú sabes qué hizo ese gigante?
porque es un gigante político, moral y alto también, un hombre con casi 7 pies. ¿Tú sabes qué hace? Se fue un avioncito que se tuvo a la accidental, que casi pegaba en la ola. Y llegaron hoy el desembarco y al otro día unos paracaidistas franceses que él le había apretado a los ingleses que actuaron bajo el mando inglés. Le abrieron, compadre, vino el avioncito, ¡guay! Se tiró. Y vino Charles de Gaulle, se montó en un tieto allí y comenzó a recorrer. Y cuando llegó a París, aclamado como líder indiscutible de Francia, se burló de los norteamericanos, que los norteamericanos querían excluirlo. Cuando llegó al primer pueblo que subió a la alcaldía, subió y quitó el retrato del títere Peyton, del gobierno de Vichy, aliado de los alemanes, que bajó el retrato y lo tiró en un rincón y fue al balcón, el pueblo estaba aclamándolo. Y de ahí, historia. Noticias regionales, vámonos con las noticias regionales. Vías inundadas afectan a comunidad estudiantil en Villamella. Mujer muere aplastada en Constanza por una pared que cayó debido a las lluvias. Noticias regionales seleccionadas por la producción de Pasando Revista para este viernes 7 de junio. Mejorarán vías para que se pueda subir a Loma Isabel de Torres mientras se repara teleférico. Arroyo de Gurabo causa estrago tras intensos aguaceros en Santiago. Empleado muere aplastado por máquina que operaba en fábrica de Santiago Rodríguez. Multitud lleva al Palacio de Justicia de Santiago ataúd con resto de preso hallado ahorcado. Hay 255 plazas vacantes en Monteplata, según Regional 17 de Educación. Comunitario denuncia mal estado de calles en Dajabón. Cada quien llora su deudo. Y cada quien le duele su muerto. No importa la circunstancia. Por ejemplo, una madre siempre llorará a su muerto, delincuente o no. Y entonces el dolor de los deudos hay que respetarla en las circunstancias que sea. Pero cuando esos deudos, cuando esos vecinos, cuando esos amigos, cuando esos relacionados convierten la muerte del deudo en un acto público, entonces ya no se puede pedir el respeto y la solemnidad que hay que tenerle al muerto. Entonces, cuando esos vecinos, esos amigos, cogen el cadáver del reo que encontraron ahorcado en la carcelita del Palacio de Justicia y cogen con él en caravana a protestar con el ataúd y el muerto al Palacio de Justicia, eso se convierte en un hecho público y ya no hay que pedir respeto. Yo creo que las autoridades están en la obligación de rendir un informe de las investigaciones que den cuenta de que ese reo se ahorcó y que no fue víctima de algún osado. Ahora, ¿y qué interés tenían las autoridades de ahorcar a ese preso? ¿Cuál era la trascendencia de ese preso también? Para que estén alegando que lo ahorcaron, que no fue él que se ahorcó. O sea, quieren hacer un héroe. ¿Y por qué estaba preso ese individuo?
por qué estaba preso. ¿Cuáles eran las razones de su apresamiento? Era un acto digno, era un patriota, era un ciudadano ejemplar. No, y lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí por ahora. 7:33 minutos. Llegó el momento de irnos con los titulares más destacados para el día de hoy. Gobierno decidió aprobar 12 reformas, incluida la Constitución. No avanza el proyecto del tren metropolitano. En Santiago muere herido en asalto a banco, el asalto al Banco de Reserva ahí en la Barranquita. El presidente ordena rescatar el Huacalito de La Vega. El gobierno diseña estrategia para aprobación consensuada, reformas. Educación mantiene concurso, rechaza denuncia de vicios. Fuertes daños por inundaciones en región norte. El gobierno dice que aprobará todas las reformas necesarias. Se registraron 7.584 casos de dengue en 5 meses. El gobierno entrega museo de la Catedral de Santo Domingo. Diputados aceleran estudio de préstamos. 510 millones en préstamos, 2 préstamos. La economía de Rusia sigue creciendo contra toda expectativa. Eso está en BBC Mundo. Todo, bloqueo, Unión Europea, los Estados Unidos, todo. Y la economía en guerra de Rusia, creciendo. Que estaba preparada para eso. China ha sido una tabla de salvación, oxígeno. Un paquete de intercambio comercial es por China. Rusia se lo entrega a China y China lo mete al mercado. Las operaciones bancarias no han obstaculizado a China, porque Rusia usa los bancos chinos. El BRI también ha favorecido a Rusia. Ese titular, pese a todo, la economía rusa sigue creciendo. Otra cosa, esos oligarcas rusos, su cuarto en Rusia no lo han sacado, excepto 1 o 2. Su cuarto. Siguen creyendo en su nación. Y aún en la situación que está, no ha habido esa fuga de capitales de los oligarcas rusos. Por una razón, se hicieron ricos con el desmembramiento de la Unión Soviética, que eso fue una piñata. Boris Yeltsin, ese es responsable de esa piñata. Toma tú esto, toma tú esta industria, los bancos son tuyos, la petroquímica es tuya, los barcos mercantiles son... Mayoría de esos grandes capitales rusos fue del desmembramiento de la Unión Soviética, que cogía en pedazos cada uno. Una cosa terrible eso. Están ahí como se hicieron, siguen ahí. Miren, en uno de los titulares más destacados se da la noticia de que murió una persona que fue herida, un hombre específicamente, en el asalto a la sucursal del Banreserva de la Barranquita, del supermercado ahí. Eso complica más la situación. Esos asaltantes por demás tienen una situación, asalto a mano armada,
Ya eso de por sí es grave, porque planificación, armas, asociación de malhechores, porque hubo una asociación entre ellos, una planificación. Ahí tú ves. En Santiago muere herido en asalto a banco. Eso complica la situación de los implicados, porque ahora tienen una muerte encima. Una muerte tienen. Entonces, hay una discusión si es un homicidio, si es un asesinato. Hubo planificación, hubo alevosía, hubo acechanza para ir al banco. Y si fueron al banco, fueron predispuestos a matar, que había que matar. Dispararon, ¿cuál era la intención de matar? Se le complica la cosa a los muchachos ahí. Hay otros presos ahora resulta que no son 7, que son 8 los participantes. Hay 6 presos y 2 huyendo. La información que yo tenía ayer es que están por aquí, por Diego de Ocampo, por las montañas de Altamira. Si están, sí, no, sí, la policía, DICRIN. Cuando es caso así, es policía de esos investigadores. Operaciones especiales de la policía. Que operaciones especiales de la policía es un brazo militar de la policía. Están entrenados para subir para lo que sea. Operaciones especiales de la policía. Esa es una rama especialista para combatir y perseguir a quien sea. Y eso no andan con escopetica. Eso andan con fusiles de verdad. Y apetrechados. Entonces, cuando usted habla de las montañas de Altamira, depende por el área que sea, pero la montaña de Altamira que yo conozco es la que colindan con Santiago. Y esa colindancia con Santiago es en el Diego de Ocampo. Porque Altamira los rompe la autopista, ¿verdad? Entonces, si usted va para Puerto Plata, cuando usted pasa Altamira, del lado derecho, cuando usted se interna del lado derecho, usted pasa por una comunidad que se llama Los Almacenes. Y sigue y hay otra comunidad que se llama La Escalera. Y después de La Escalera está La Manacla, que es una comunidad ya de Santiago, la Cruz de la Manacla, perdón, porque no se confundan con las Manaclas de San José de las Matas, donde murió Manolo Tavares. No. Esta es la Cruz de la Manacla. Y después de la Cruz de la Manacla está Piché. Entonces, la Cruz de la Manacla es la que hace colindancia con La Escalera y Los Almacenes, que son 2 comunidades de Altamira. Entonces, la falda de Diego de Ocampo, del otro lado, de aquí para allá, es falda que cae a Altamira. Entonces, cuando a mí me hablan de que andan en la montaña de Altamira, hay que colegir que están en el Diego de Ocampo, del lado de Altamira. Están presos. Oí ahí a un amigo diciendo, no, porque pues, no. De Diego de Ocampo usted ve Isabel de Torres, que es la otra montaña que es menor que el Diego de Ocampo. Porque recordemos que el segundo pico en altura en República Dominicana es Diego de Ocampo, después del Pico Duarte. Y después Isabel de Torres va por debajo del Diego de Ocampo. Del Pico Diego de Ocampo ve usted allá a Isabel de Torres. Pero para usted traspasar Diego de Ocampo para Isabel de Torres, eso no es fácil. Entonces, esos 2 muchachos, si es verdad que están en esa montaña, no están preparados para andar esa montaña. Y es cuestión de horas. Si caen abatidos, no se sorprendan.
no se sorprenda si caen abatidos, porque si andan en esa montaña, están armados. Porque a diferencia de los que asaltaron la sucursal del Banco Popular en la Luperón, en el Distrito Nacional, los de aquí andaban con armas largas. Aquellos eran pistolas, estos son armas largas. Y ha de suponer que si esos dos andan huyendo, no andan desarmados. Y si andan armados, andan con las armas largas. Y si se metían para la montaña, es que están dispuestos a morirse. Ahí está. Bueno, está la noticia de que el teleférico de Puerto Plata, de Isabel de Torres, por 2 años, ahí hay gente hablando, ya había gente que trabajan ahí vendiendo postales, vendiendo refrescos, cerveza, a los turistas que van a coger ¡ay, que vamos a vivir! No, pero venga acá, mijo. Búsquese de que usted va a vivir esos 2 años. Señores, el teleférico de Puerto Plata es una obra de los 12 años de Balaguer. ¿O no? Entonces, Balaguer salió en el 78 de los 12 años. De 78 a hoy, ¿cuántos años van ellos? 46. 46. No más. 40 años tiene esa obra. Esa obra necesita, no remiendito, no di que vamos a darle mantenimiento, no. Esa obra hay que actualizarla. Y ese teleférico está muy atrasado. Las cabinas de ese teleférico están muy atrasadas. Ese cable hay que cambiarlo. Ese cable hay que cambiarlo por un cable no solamente nuevo, no, sino más moderno, con más capacidad, ¿entiendes? Y ya ahí, eso hay que hacerlo más rápido y con más capacidad de subir más gente y ahí más seguridad. Entonces, esa cabina hay que cambiarla. Entonces, muy de acuerdo que lo cierren no 2 años, lo que sea necesario, para ampliarlo, para modernizarlo y hacerlo en consecuencia más seguro. Ya ese teleférico está que de vez en cuando había una crisis, que se paraba, que se quedó. Vamos a la pausa para regresar en la parte final de Pasando Revista de este viernes 7 de junio de 2024. Vamos a la pausa.